Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar de cultura hecha en Lanzarote, exactamente, de un documental sobre la figura de un lanzaroteño también ilustre, vamos a decirlo, sobre Ildefonso Aguilar. De hecho, hoy vamos a hablar con José María de Páez, que va a estrenar este mismo sábado el documental que lleva por nombre, lo voy a leer, a ver si me voy a equivocar, Ildefonso Aguilar, Paisajes Audibles. También él nos va a hablar, pero también esa vertiente que tiene, todos conocemos más a Ildefonso con esa vertiente de pintura, ¿no? Y sin embargo, José María ha indagado un poco más en el aspecto de la música. Él tiene documentales hechos sobre todo más el rock and roll, pero eso es música y no deja de serlo. Y también en este caso ha indagado por esa parte de Ildefonso. Sin más dilación, pasamos a hablar con José María de Páez. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Andrés. Bien. Regresas a... Exactamente era aquí donde estabas tú, Sí. donde estabas aquí. ¿Unos cuántos años estuve ahí? ¿Alguna entrevista te hiciste, Sí, ¿no? sí, Algunas sí. miles. Algunas miles, Por ahí. la verdad. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Tranquilo. Bueno, pues primero para enganchar, aunque ya me lo decías, ya está todo vendido en la premier, por decirlo. El sábado, cuéntanos un poco a qué hora es, dónde es. Sí, el sábado el estreno de este documental es a las 8 de la noche en la Sala Buñuel en el Almacén y como bien decías, había muy pocas localidades a la venta, se pusieron el lunes a las 9 de la mañana, la entrada era gratuita, pero había que reservarlas online, se activa el protocolo COVID de los espacios culturales y hay que dejar muchas butacas libres, por tanto, si el aforo era de 100, 120 personas, no recuerdo exactamente lo que tiene la Buñuel, pues se reduce casi a la mitad, por tanto, a las 9, 9 y cuarto, ya a las 9 y cuarto estaban las entradas agotadas, a ver si hay oportunidad, porque es mucha gente la que está pidiendo, oye, pues es que no conseguí entradas de proyectarlo. Pero no, el almacén no está por la labor de poner otra fecha. Por lo visto, de momento no, porque claro, cuando abandonas la sala del almacén, luego hay que pasar los geles hidroalcohólicos y tal, y el presupuesto en cultura por lo visto está muy justo, y estas limpiezas más específicas, vamos a decirle así, pues también cuestan su dinero y de momento creo que no entran en el presupuesto. Bueno, vamos a hacer un poco también vamos a meter un poquito de aperitivo. ¿Por qué te surge la idea de hacer un trabajo audiovisual, en este caso un documental, sobre la figura de Ildefonso Aguilar? Bueno, como sabes y como algunos sabrán, empecé haciendo documentales fuera de la isla, primero a un gomero, afincado en Tenerife, luego a un palmero, un chicharrero, a un gran canario, a un tinerfeño, y quería alguien de Lanzarote. Todo iba en torno a la figura de rockeros, pocos desconocidos, pero muy conocidos en los circuitos de la música canaria, ¿no? Y me faltaba Lanzarote, y en Lanzarote pues la verdad es que conozco a muchos, y por un lado me veía en la tesitura de tener que elegir, dejar dentro uno fuera, y sí es verdad que muchos tenían un requisito y interés para hacerles un documental, pero de repente me vino la figura de Ildefonso, porque siempre me ha llamado la atención, y quería entroncar los 4 trabajos anteriores, que era música rock, con Ildefonso, que era fue el que introdujo el rock en la isla de Lanzarote. Y a partir de ahí también quería desprenderme ya, un poco separarme de lo que venía haciendo hasta ahora y abrir otra puerta nueva en esto de los audiovisuales, de los documentales, y explorar otro tipo de imagen, otro tipo de personajes, y un poco yo creo que Ildefonso tenía el interés suficiente para saber un poco, para hacer este documental, ¿no? Vale, ya hemos estado viendo las imágenes, pero si acaso ahora seguimos hablando porque y se vuelven a poner a ver las imágenes, porque también un poco la estética, no sé si te importaba también, ¿cómo has estructurado el documental? Claro, el documental, hice lo mismo que en el primer documental, quería que fuera el propio Ildefonso quien contara su vida musical, vamos a decirlo así, porque es muy, muy peculiar, muy interesante desde mi punto de vista cómo evoluciona Ildefonso Aguilar. No quería que nadie interviniera en este documental, sino fuera él mismo el hilo narrativo. Y después también pensé que la gran musa de Ildefonso Aguilar, tanto en la pintura como en la música, ha sido la isla de Lanzarote. Entonces quería que Lanzarote tuviera, los paisajes de Lanzarote, Muy volcánico además él, ¿no? un papel relevante, sí. En los cuadros se notan esos colores ocres, sí. marrones, los cielos azules, el mar. El Lanzarote lo tiene muy presente en sus cuadros. Y después, en su música, desde que él ya evoluciona a lo que es la música ambient electrónica, en 1978 graba un disco, Erosión, que es totalmente pionero en este tipo de música, no solo en España, sino también en Europa. Ahí mezcla la electrónica
con sonidos propios naturales de la isla, como puede ser el viento, el mar. Ahí se le ve, ¿no? Como sí, grabando. Él mismo se encarga de coger esos sonidos y luego los procesa, ¿no? Y a partir de ahí, pues es un poco, se ve también cómo crea sus propios instrumentos, es como un artesano del sonido, de la palabra, de la música. Y bueno, es un poco el mundo Ildefonso y también cómo hice el planteamiento del rodaje, ¿no? En este caso, Ildefonso, que se prestó, ¿cómo fue trabajar con él? Sí, porque yo creo que Ildefonso estaba más acostumbrado, ha ido mucha gente a grabarlo, pero se han interesado más en su obra pictórica, incluso fotográfica, si me lo permites. Pero yo creo que la parte del sonido, que era lo que a mí me interesaba, del sonido, de la música, todo lo que eso comprende, no lo habían hecho una propuesta tan firme, tan seria, pues entonces le entré y parece ser que lo convencí y se prestó. Hicimos un plan de rodaje, buscamos unos escenarios adecuados y a partir de ahí, bueno, pues se hizo la grabación, no sé si fueron 4 o 5 días de grabación y un par de entrevistas en puntos diferentes, en escenarios diferentes y luego ya pues armamos un poco el puzzle, ¿no? La verdad que lo hemos hablado y parece que tiene una estética más cinematográfica en sí que televisiva. Y la verdad que no sé si estaba estructurado, porque esos planos, la verdad que había unos planos preciosos ahí de composición. En lo poco que yo pueda saber de composición. Sí, no, sí, son así. Cuando escribía el guión técnico, tenía claro que para sostener bien ese documental, que entre 40 y 50 minutos, la imagen tenía que estar bastante cuidada, que no podías poner cualquier plano tenía que transmitir algo, aunque fuera belleza, contemplación. Intentar meternos un poco en el mundo de Ildefonso contemplativo con el paisaje y también muy atento con los sonidos de la isla. Y quería que de alguna manera la isla fuera el segundo personaje. Ildefonso es el personaje principal y la isla el secundario, o a lo mejor podríamos decir también que los dos son personajes principales porque uno es con el otro y el otro con el uno, ¿no? Y esa era un poco la idea, que Lanzarote estuviera muy presente, la imagen, los planos muy cuidados en la playa, en la Cueva de los Verdes, en Timanfaya, para resaltar un poco esa sensación, esos ojos con los que Ildefonso mira a la isla de Lanzarote, que es impresionante como después de 40 años él sigue intentando pintarla de una manera diferente, fotografiarla de una manera diferente y sobre todo sacarle la banda sonora a la isla, yendo a capturar secuencias de vientos, de mar, de tierra. A mí me parece alucinante la actividad, porque Ildefonso tiene sus años y esa pasión que él le pone a su trabajo y a estos descubrimientos, porque al fin y al cabo él va descubriendo sonidos y luego, como te digo, es un artesano, él los manipula y de ahí saca algo que podrá gustar más o menos, pero tiene una lógica bien armada. Una lógica que yo, antes de acercarme a él, no entendía. Por eso creo que el documental, para quien no entienda lo que es el Festival de Música Visual, es que ahí te quería que él es el creador y el director, para quien no entienda lo que es la música ambiental, para quien no sepa lo que es la música electrónica con elementos naturales, yo creo que el documental es una buena lanzadera para entender y comprender, que yo creo que también es importante educar con estos trabajos, ¿no? Es que la pregunta que te iba a hacer es un poco, el Festival de Música Visual de Lanzarote, no sé si sirve de analogía con Ildefonso, y en el sentido de que, lo hablábamos ayer también con Jorge Coll, de la importancia que tuvo ¿no? dentro de una intelectualidad y del mensaje y de lo que tiene, ¿no? Pero también ha sido visto también por otro sector como elitista. Yo no sé si se rompe un mito ahí, o tú que lo has conocido ahora. Yo, sinceramente, el Festival de Música Visual, que es contemporánea, de música de vanguardia, yo nunca entendía, pero sí que me acercaba a escuchar. He ido a varias ediciones y a ver qué me sugería lo que estaban interpretando aquellas personas que sacaban sonidos raros en espacios muy concretos. Quizás no tenía la filosofía, me faltaban ingredientes para comprender lo que estaba viendo y sobre todo también para lo que estaba escuchando, ¿no? ¿Crees que ahora lo entenderías más, a lo mejor, conociendo? Sin duda, sin duda. Yo creo que la gente que ve el documental y la gente que se acerque va a entender mucho más lo que es esa propuesta del Festival de Música Visual de Lanzarote, que por cierto es de los más prestigiosos de Europa. Elitista, si decimos que es elitista porque solo pueden hacer... Solo para algunos. Solo para algunos pocos, en ese sentido puede que lo sea, pero el festival está abierto para todo el mundo. Yo no entendía esa música y mi curiosidad me llevó a intentar comprender qué era lo que estaba viendo, qué es lo que estaba proponiendo en este caso Ildefonso con su festival y sus organizadores, ¿no? Entonces,
es algo que es analógico, que es paralelo, analógico, ¿no? Es paralelo a la carrera de Ildefonso, es una consecuencia, lo que quería decir, de la carrera de Ildefonso, este festival, porque emplea también una vez más a Lanzarote como escenario para que esos sonidos tan especiales que traen músicos de vanguardias y contemporáneos de Europa, pues lo expandan por la isla de Lanzarote, claro. Sí. Vamos también ya evolucionando un poco en la entrevista y quiero indagar también, tenemos imágenes, ahora nos las pondrá Fran, el compañero, de tus documentales, pero más de rock. No sé si aquí cambias de estilo. ¿Qué te hacía? Porque en este, por ejemplo, Zurda, yo no conocía, ya te digo, mis limitaciones son amplias, ¿no? Pero, ¿por qué te hacía? No sé si eran gente más marginal o buscabas descubrir, como tipo Tarantino, que te quiere decir, oye, te dejaste pasar estas cosas y teníamos un valor ahí. ¿Eso era un poco la idea? Sí, a mí la verdad es que siempre me ha llamado la atención lo que entre comillas se denomina marginal, pero sí es verdad que son historias que se fraguan desde hace 40 años, como es el caso de Zurda. Es una historia que a lo mejor va también por circuitos. Sin ser elitista, sí puede ser que sea marginal porque solo iba destinado a su producto a unos pocos dentro de lo que es el rock, pero te digo, 40 años, ya 15 discos y son muy conocidos en muchos circuitos. Pues a mí no quería que esas historias se olvidaran y también me gustaba indagar cómo, por ejemplo, el primer documental, les hice 4 enfoques diferentes. Pistol, batería de Ataúd Vacante. Quería ver cómo un chico de La Gomera que va a Tenerife cae en el sórdido mundo de la heroína, de qué manera la música pues salvó su vida. También los documentales son abiertos para que el espectador saque sus conclusiones. Sí. Katana, una mezcla de Bob Dylan y Baudelaire, el poeta, está encerrado en la isla de La Palma cantando canciones, allí desde los llanos de Aridane, desde que tiene uso de razón, y se nota la opresión de un ambiente muy rural, muy conservador en La Palma, y cómo ese hombre, por lo que quiera que sea, intenta escapar, oprimir y va desarrollando con la escritura y con la guitarra. Suárez DC es otro enfoque diferente. Conocen el éxito en Canarias en los años 70 con los teclados fritos. Entonces va a la búsqueda a Madrid. Ahí ya es el primer rodaje que salto a la península para buscar las reminiscencias de lo que fue teclados fritos, y Suárez, que intentó proyectar su carrera en el Madrid de los 80, pero se ve que fue a contrapié, ¿no? Y aquello no le funcionó. Fue un poco la derrota en este caso, o un fracaso, entre comillas, depende de lo que se entienda por éxito y fracaso, ¿no? Y Zurda me llamaba mucho la atención porque yo era fan de Guerrilla Urbana, las letras de ese hombre tan radicales que las asemejaba yo a grupos radicales del País Vasco, y no entendía cómo alguien en La Laguna podía escribir de aquella manera. Y entonces digo, lo voy a enfocar a ver cómo desde La Laguna sale una persona tan visceral, ¿no? Con estas ideas tan anarquistas. Entonces había que meterse a La Laguna, preguntar por La Laguna de aquellos años, y también contextualizarlo históricamente, cómo en los 70 Miguel Díaz la Zurda va creciendo en un entorno de mucha agitación obrera, y eso le va marcando, aparte de, claro, la familia y el entorno, los amigos, y hacen que sea pues, considerado uno de los mayores escritores de música punk rock de habla latina, ¿no? La pregunta, porque ya que estamos hablando, me salgo un poco del... rollo, ¿no? Tanto... No, me salgo un poco del guión. Yo tengo la percepción, es una percepción personal, que Canarias no ha dado a nivel nacional grupos importantes o una cantidad de grupos importantes. Y no sé si, yo creo, mi teoría es la insularidad en sí. Es decir, un grupo allí tienes una furgoneta, tienes todo, aquí te aíslas. No sé si consideras Canarias cómo ha estado a nivel de producción y si esa insularidad nos marca. Sí, la insularidad nos marca y nos ha marcado. Han salido grandísimos músicos, grandísimas bandas que nada tendrían que envidiar a las de la península. Eso es seguro porque llevo mucho tiempo escuchando y comparando, y es verdad que en todos los palos del rock, del pop, el efecto más de éxito que ahora mismo podríamos medir sería efecto pasillo. Es un grupo de pop pues, que está arrasando no solo en Canarias, sino en España y en Sudamérica. Lo mismo le pasó a Rosana, la línea pop. ¿Que hay que irse a la península? Pues probablemente donde esté el centro de operaciones para trabajar es mejor que estar en las islas. Todo se complica un poco más, pero sí es cierto también que con las redes sociales uno puede establecer aquí un cuartel general a día de hoy, antes no, y más o menos, entre comillas, montárselo desde aquí, ¿no? Desde el archipiélago. Pero, por ejemplo, el efecto, lo que fue el fenómeno de los coquillos. Los coquillos
yo no sé si tú conoces grupos que en un sitio sean tan populares y tan poco populares en el resto del territorio. Sí, sí, no, los Coquillos iban encaminados a la conquista de la península, pero ya tuvieron, en el último disco, el que se Ya tuvieron supo, problemas con tuvo la problemas con discográfica. las discográficas cuando ya se estaba preparando el asalto a la península, porque hay una serie de infortunios y de mala suerte en el rock y en la música canaria, que ha hecho lo mismo que te estaba contando antes de Teclados Fritos, una banda con unos músicos impresionantes, llega al Madrid de la movida con un nivel musical Superior a... y nivel no, inferior al de Teclados Fritos. Claro. Entonces, Sí, la movida no tenía calidad, era una cierta frivolidad. Salvo unos cuantos grupos, pero el grupo este canario era inmensamente superior, los músicos, las composiciones, pero estaban establecidos en aquello que se denominaba el rock sinfónico, y ahí en Madrid lo que estaba era el tontipá, la bobería, No te había cambiado la moda, sí, les había era cambiado. la traidora, Madrid de Tierno Galván y toda esta historia. ¿Sabes? Querían esa olla a presión para, pues un poco, aquí en Lanzarote también ocurrió, pero la calidad musical indudablemente en Canarias siempre ha habido, lo que la insularidad, sobre todo en los 80 y en parte de los 90, pues sí que se ha apagado. La verdad que sí. Bueno, encaramos ya recta final. Ahora hay grupos establecidos en Canarias, ahí los Vinagres, que son palmeros, o Pelastras de Gran Canaria, que tienen sus circuitos y 80 conciertos al año, 70, no llenan estadios, pero viven de eso. Que, ojo, Sí, no también estamos... hoy en día ya Sí. con lo de internet, o yo no sé si ahí Sí, ya cambió todo. Y... Eso es una buena plataforma. Hay una chica aquí que es actriz, Kimberly, que salió en la serie de Hierro, pues también está allí con 2 millones de escuchas en Spotify. Es decir, con las nuevas plataformas ya se hace todo más global y el mercado se amplía, pero de una manera brutal, ¿no? Sí. Bueno, a ver si hay suerte y también sale gente de aquí. La última parte también es derivarla a la parte de los cortometrajes. También tenemos imágenes de alguno que yo creo que hace ya unos cuantos años que lo hiciste. No sé si lo has dejado de lado, ya no le ves, no sé si era un carácter más lúdico que tenía o... No, sí, eran como desafíos. Los cortometrajes lo hacía con También producido, a mí me tenía una estética... con Luis Guadalupe y tal. Ahí estoy haciendo de presentador desquiciado, ¿no? Esquizofrénico, sí. Sí, el de Serapio. Este cortometraje ganó un certamen de Canarias Ruedas, que era aquí en la isla de Lanzarote. Y bueno, era un poco de desafío y llevaba mucho trabajo porque éramos muy pocas personas los que teníamos que organizarlo. Y a diferencia del documental, que sí que tiene otro tipo de planificación, ahí tienes que llevar un poco la dirección de actores, escribir los diálogos y tener muy claro qué es lo que querías de cada personaje. Esto es un poco una comedia, ¿no? Y bueno, era algo bastante divertido, a la vez que también se aprendía bastante. En los rodajes se aprende muchísimo. Y sí que me gustaría a lo mejor en un futuro, todavía no lo tengo muy claro, hacer algo también que, pues un poco de ficción, dejar los documentales un poco al lado y a lo mejor crear una historia. Bueno, pero eso son de esas miles de cosas que tengo en la cabeza que no sé si... ¿Cómo se lleva? Porque no lo he dicho en la introducción, pero José María de Páez es periodista, es reportero de Televisión Canaria y más o menos uno porque también cuando ha hecho algo con las complicaciones de... ¿De dónde se saca el tiempo? ¿Tu familia, tu mujer, tus amigos? Aunque los mete, en los cortometrajes los metías a todos ahí. Ahí voy metiendo, hay que tirar, como claro, son cortometrajes y documentales con presupuestos muy, muy bajos porque no son grandes productoras. Pues el tiempo se saca. Cuando unos están en la playa, a lo mejor yo estoy escribiendo, Claro. llamando por teléfono. Cuando otros están en el gimnasio, pues lo mismo, aprovechando tiempo. Si otros están durmiendo la siesta. O en vacaciones, cuando uno, pues yo estoy aprovechando el tiempo. Sí, aprovechas tus días de vacaciones, ¿no? Los días de vacaciones, los huecos libres, los tiempos y a veces, claro, y quitándole horas a la noche, muchas veces, pues hasta la 1, las 2 de la mañana, luego levantarte a 6, durmiendo 4 o 5 horas, pues es que hay que ir, porque si no, no se puede hacer de otra manera porque uno no es profesional de esto, ¿no? La verdad que sí. Ya para ir terminando, el futuro, no sé si tienes ya, estás trabajando en algo. Ahora estoy metido ya en el plano musical, estoy llevando a cabo un proyecto musical, unas grabaciones de... No recuperarás Factotum, ¿no? Factotum de momento queda para atrás, queda en el olvido y ahora estoy con otro proyecto musical. Pero perdón, antes de... Y lo terminas, si quieres, ¿cómo recuerdas? Porque también arrancabas con los grupos desde los años, no sé, 80, 90. Sí, finales yo empiezo a interesarme por la música, por el rock, el pop, a mitad de los 80. Creo que veo a los chicos de la OGE tocar y me quedo alucinado ver aquella música en directo, con esa fuerza, esa viveza, y aquello me cautivó a mí. No es que tuviera nada especial, que son muy buenos músicos, por cierto, a día de hoy siguen tocando esos chicos, pero a mí que gente de aquí hiciera eso me llamó bastante la atención. Entonces ya empecé a indagar y te encuentras a los Cerrajeros en Playa Honda, a Marca Acme en Arrecife, y empiezo a empaparme todo eso. Amigos míos empiezan a hacer grupos de rock hasta hoy en día, que bueno, y ya monto yo mi propio grupo de rock a finales de los 80,
y luego he ido dejando. Siempre he escrito canciones, componiendo, algunas las he regalado, otras las he ido guardando. Lo que estoy haciendo ahora son muchas canciones que tenía en el ropero, vamos a decirlo así, las he ido sacando y ahora pues les estoy dando otra forma, un poco más moderna, jugando con la electrónica que nunca lo había hecho, en fin. No, yo me acuerdo de aquella época, me acuerdo venir de Las Palmas y había mis primos, a Jorge, no voy a decir el apellido por si a Jorge, y me decía, vamos a hacer un grupo. Va a ser tipo los Ramones. Entonces, claro, ahí imagínate de lo que salí. Pues algunos hicieron buena música y otros no tanto. Sí, no, claro, siempre decían que el punk era lo más fácil. A mí también me dijeron, leí, no, para hacer punk no hay que saber tocar. Y me lo seguí al pie de la letra, porque yo tocar no toco nada. Sí, es verdad que la guitarra me ayuda a componer y poco más. Hay gente que toca mucho mejor que yo y por eso prefiero que estén a mi lado antes que yo coger el instrumento. Y eso fue un acicate para que gente, pues, de alguna manera le llamara la atención, pues meterse en grupos que está muy bien. Eso de pasar... No, perdona, porque te interrumpí. Y ya para terminar, el tema del proyecto dices que tiene que ver con la música, ¿se puede decir algo, no? No, sí, es canciones que estoy grabando y a ver si pueden coger el formato de, a ver si en diciembre, enero tengo ya el disco. Ya te lo anunciaré. Hombre, esto es una primicia, porque tú has hecho muchas letras de muchos grupos conocidos, por lo menos aquí en Canarias, que tienen letras tuyas. Ahí eso sí, ha sido otra parte. Ahora, por ejemplo, en Gran Canaria, Los Coquillos, Ginés Cedrés tiene un par de letras mías, su hermano Miguel, que también las está grabando. Aquí en Lanzarote, Benny Ferrer también tiene algunas. Y después aquí grupos locales, muchas. Sí. Más las que he escrito yo para mí. Pues José María, vamos a dejarlo. Espero, bueno, sé que va a ir bien el sábado y enhorabuena, porque también volvemos a lo mismo, la cultura también se hace haciéndola y la iniciativa es lo que tiene, ¿no? Que también que las cosas hay que hacer. Hay que animarse y empujar. José María, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, Andrés. Gracias. Las palabras del compañero José María de Páez, en este caso, el sábado a las 8 en el Almacén, lo vuelvo a decir por si me olvido, Ildefonso Aguilar, Paisajes Audibles. Hemos acabado hablando un poco también de la trayectoria de José María, tanto en lo musical como en los documentales o en la propia ficción, ¿no? en los cortometrajes, pero este sábado es Ildefonso Aguilar, indaga en la parte más musical de este artista lanzaroteño, no en la pictórica, sino en esos sonidos, ahí se ven esas imágenes, cómo incluso graba y cómo le saca a Lanzarote los sonidos y lo que decía él, un poco dos protagonistas, Lanzarote e Ildefonso Aguilar. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.